Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a ver, vamos a partir de este caso clínico que es el que os puse el sábado por la mañana, y mi intención con este vídeo es intentar que mentalmente sepamos hacia dónde vamos. Es decir, vamos a construir de una manera muy sencilla, por pasos, hacia dónde vamos con el método y qué es lo que pretendemos finalmente, ¿vale? Que verle una parte práctica a la cosa, hacia dónde quiero llevaros, ¿bien? Vale, aquí tenemos a la izquierda la persona, ¿bien? La persona que os puse el otro día con un morfotipo concreto, una tipología concreta, una postura concreta, una alineación concreta. Partimos de la hipótesis, insisto, es una hipótesis a explorar. Y ya veréis un poquito más adelante por qué es una hipótesis que yo considero válida. Y es que lo que estamos viendo en la persona, en un primer tiempo, insisto, en un primer tiempo, el origen, la causa, es un funcionamiento particular de las partes motoras de su sistema nervioso central. Es decir, el cerebro ha encontrado esta estrategia en esa persona para estar ahí. E inicialmente, como ya os dije en el vídeo anterior, no parece que existan grandes alteraciones estructurales que condicionen ese equilibrio en concreto de esa persona. Con lo cual, si estructuralmente está libre, lo único que queda es que el cerebro lo condicione. Bien, tenemos que partir de esa idea. Y vamos a cambiar un poco el síntoma, yo os dije la región cervical. Vamos a hacer que el análisis nos lleve a un segmento por debajo, concretamente al disco entre L5 y S1. Y evidentemente es claro entender que en ese contexto en el que la pelvis se está trasladando hacia adelante y está viendo una retroversión de la pelvis con un desequilibrio posterior del tronco, es fácil adivinar que el disco entre L5 y S1 está siendo cizallado y está siendo, digamos, comprimido excesivamente en su región posterior. Más de lo habitual. Está muy acuñado el disco, el espacio intervertebral entre S1 y L5 está muy acuñado. Bien, es relativamente sencillo entender que ese disco no está en la mejor situación biomecánica. Ese disco está en una situación de riesgo biomecánico si efectivamente esta postura es la que predomina en la persona, que es la que nos muestra a nosotros. ¿De acuerdo? Entonces tenemos un funcionamiento cerebral concreto que está generando un contexto biomecánico concreto. En este caso nos hemos ido exclusivamente al disco entre L5 y S1 y que puede estar predisponiendo a la persona a generar problemas a ese nivel. Bien, con lo cual cuando nos enfrentamos a un paciente, lo primero que tenemos que hacer, viendo al paciente desde la óptica que estamos proponiendo en el método Rakis, es: ¿hay algo en su postura o en su movimiento que pueda estar justificando sus síntomas? Esta es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Si la persona en este caso, en vez de por el dolor cervical, nos viene por una lumbalgia, sería importante analizar la pelvis. También lo será a nivel cervical, lo que pasa es que para simplificar y irme solamente a ese segmento era mucho más sencillo de explicar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, si yo quiero explorar la hipótesis de que si su postura o su movimiento está generando patología, tengo que analizar su postura. Es lo que nosotros vamos a definir el morfotipo posturodinámico de esa persona. Vamos a ver de qué forma esta persona está de pie, de qué manera esta persona se sienta, de qué manera esta persona se agacha. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues a partir de una exploración clínica bien diseñada, que es lo que quiero enseñar más adelante. Bien, vamos a ver a la persona de pie, sentada, flexión de tronco. Vamos a hacer maniobras exclusivas para isquiosurales que van a ser importantes, en prono. Y en cada una de esas situaciones vamos a ir analizando segmento por segmento. Vamos a ver si la pelvis está adelantada, los grados de cifosis que hay, la lordosis lumbar, la cifosis es flexible o no, la lordosis es flexible o no, cuánta inclinación pélvica hay en bipedestación y en sedestación, etcétera, etcétera. Vamos a ver lo que encontramos. Pero lo interesante, aparte de definir el morfotipo, sin ningún tipo de prejuicios, sin ningún tipo de hipótesis inicial, es decir, solamente vamos a ver qué hay ahí, cómo se dispone, simplemente eso, cómo está la persona, definamos esto de la manera más concreta que podamos. A partir de ahí, una vez que definimos cómo está esa persona, para saber si esa persona tiene una buena o una mala alineación y de qué manera se desvía y cuánto, debemos comparar el morfotipo que hemos analizado, que hemos definido de esa persona con una referencia de normalidad. Porque si no tenemos una referencia, como os he dicho antes, será imposible que nosotros seamos capaces de decidir si ese segmento está con una correcta alineación o no. Entonces, una vez que establecemos esa comparación, podemos establecer cuáles son las desviaciones si es que las hay.
Entonces, primero vamos a definir el morfotipo, segundo vamos a ver si ese morfotipo entra dentro de la normalidad. ¿Cómo lo vamos a conseguir comparar con la referencia de normalidad? Bien, como os he dicho en uno de los mensajes que he mandado, tenemos datos, tenemos información, tenemos conocimientos respecto a lo que es normal. No defiendo que estos conocimientos sean axiomas, no defiendo que esos conocimientos sean algo irrefutable. Lo que sí defiendo es que necesitamos acercarnos lo máximo posible a una referencia de normalidad para saber lo que estamos haciendo. Porque si no lo sabemos y nos fiamos solamente del ojo, del ojímetro, nos podemos equivocar en gran parte de los casos. Las referencias de normalidad son cualitativas en algunos casos y tenemos la suerte de tener referencias cuantitativas en muchos de los casos. En muchos de los casos me refiero para determinar en cada segmento si estamos ante algo que está dentro de lo normal o no lo está. Esto va a ser capital. No solamente nos va a permitir decidir si está dentro de lo normal o no, es que nos va a orientar en la evolución del paciente. Podremos recurrir una y otra vez para ver cuál está siendo la evolución del paciente. Es más, incluso para guiarlo en los tratamientos. Bien, volviendo a esa referencia de normalidad. Nosotros, por las descripciones anatómicas y de fisiología articular, tenemos conocimientos respecto a lo que es normal a nivel de la columna vertebral. Sabemos con gran certeza cuál es la posición normal de la columna vertebral en el plano sagital, en el plano transversal y en el plano frontal. Eso lo sabemos. Y normalmente esa alineación está ligada a una situación de mejor congruencia articular. Entonces, cuando me voy a una zona, si estamos hablando de la cifosis dorsal, estamos hablando de que a nivel dorsal las facetas articulares posteriores, en una situación ideal, son muy congruentes, tienen una buena disposición. Estamos hablando ahora fundamentalmente de la estática, no tanto de la dinámica. Pero en la dinámica ocurre igual, es decir, sabemos cuál es la fisiología normal. Entonces, una vez que sabemos cuál es la fisiología normal, a nivel de alineación esquelética, la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿por qué vemos lo que vemos? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a definir un contexto de funcionamiento muscular, de equilibrio entre antagonistas, entre músculos anteversores, músculos retroversores, músculos lordosantes, músculos cifosantes. Vamos a definir exactamente cuáles son y vamos a dar una explicación a por qué estamos viendo lo que estamos viendo en una situación de normalidad. Y como he dicho, la referencia es clave, porque por un lado nos permite detectar las desviaciones y por el otro lado nos guía los procesos de tratamiento. Y no solamente vamos a ser capaces de identificar si la persona es normal o no externamente, es decir, por los ángulos que pueda medir, por las referencias cualitativas de posicionamiento que pueda ver, sino, además, vamos a darle la explicación interna, es decir, vamos a saber qué está sosteniendo eso, de qué manera tienen que estar funcionando los músculos para que eso se sostenga en esa posición. Es decir, podemos hacer una deducción de lo que vemos externamente a lo que pueda estar ocurriendo internamente. Y son hipótesis, ya lo sé que son hipótesis, no tenemos la certeza. Pero es que nos tenemos que acercar cada vez más, y creo que el proceso de fuera a adentro es un proceso válido. Porque además vemos que tiene bastante correlación con luego cuando hacemos las radiografías, con la alineación real del esqueleto que vemos en las radiografías. Con lo cual creo que es importante explorarlo, es importante conocerlo. Bien, una vez que conocemos el funcionamiento normal de equilibrio muscular para dar lugar a esa referencia de normalidad, nos va a ser mucho más sencillo analizar cualquier morfotipo de cualquier persona, porque vamos a ser capaces de analizar qué desequilibrios musculares está habiendo en esa persona. Y eso nos va a dar una confianza importante, porque vamos a responder una pregunta que es: ¿qué está pasando en esa persona? Vamos a poder ordenar la cabeza. Vamos a poder ordenar de una manera muy sencilla la cabeza para abordar el problema, para intentar ayudar a la persona. Para ello vamos a este caso otra vez. Y vamos a analizarlo un poquito más en detalle. No he entrado en detalle a la hora de analizar vuestras respuestas en relación a los músculos y todo eso. Eso lo podremos ver más tarde. Quiero simplemente que veáis el proceso de razonamiento, el paso a paso. En este ejemplo nos hemos ido a un segmento, que es la pelvis adelantada, que es la pelvis, y hemos visto que estaba adelantado y en retroversión. Lo primero que tenemos que hacer en el proceso, una vez que tenemos al paciente delante, es el método de detección. Es decir,
vamos a ver cómo lo detectamos. Más allá de verlo y de intuirlo, vamos a ver cómo lo detectamos, cómo lo cuantificamos, cómo le podemos poner una cifra, algo que realmente nos diga que efectivamente esta pelvis está en retroversión y está adelantada. Una vez que hemos conseguido definir que exactamente ese segmento está en esta posición, vamos al análisis y vamos a responder a 4 preguntas muy importantes. ¿Cuáles son los músculos inductores? Hemos llamado músculos inductores a los que inducen el desequilibrio. ¿Qué músculos anatómicamente están mejor situados para inducir el desequilibrio pélvico que nosotros estamos viendo? En segundo lugar, vamos a responder una pregunta súper importante y es, ¿cuáles son los músculos frenadores? Le he llamado músculos frenadores porque son los músculos que intentan frenar el desequilibrio. Ya veremos en detalle que, a diferencia de la dinámica, donde existe un fenómeno que se llama inervación recíproca, es decir, cuando yo flexiono el codo, el bíceps se contrae, y esa contracción del bíceps, esa misma señal que contrae el bíceps, inhibe directamente el tríceps. En la estática es distinto. Cuando encontramos un músculo inductor que está induciendo un desequilibrio, el antagonista no está relajado, no tiene por qué estar relajado. Puede estar aumentando el tono para intentar contrarrestar el desequilibrio. Esto ya lo veremos cuando hablemos de la referencia del polígono de sustentación, de cómo el cerebro toma de referencia el polígono de sustentación para reequilibrar de la mejor manera el conjunto, pero de forma general va a haber unos músculos que inducen el desequilibrio y unos músculos que intentan frenar el desequilibrio. En tercer lugar, ¿cuál es la situación articular? En ese contexto que estamos viendo, antes hemos analizado, por ejemplo, nos hemos ido exclusivamente a una parte, era el disco L5S1. Nos podríamos haber ido a las apófisis articulares posteriores, a las fascias articulares entre L5 y S1, da igual. Lo importante es, en ese contexto que estamos analizando, ¿cuál es la situación articular? ¿Qué pensamos que está pasando? ¿Cuál es, por el posicionamiento esquelético que hemos valorado, cuál es, de manera lógica, razonando, conociendo la anatomía, cuál es la situación articular que se está dando? Y en cuarto lugar, y lo veremos también más en detalles, en qué estadio se encuentra la persona. Esto va a ser clave. Ya veremos que en el método vamos a definir 2 estadios puros, que es un estadio que vamos a llamar neurosomático, es un estadio en donde no existen aún rigideces articulares o miofasciales que justifiquen el posicionamiento, es decir, es todo a nivel neurológico, estadio neurosomático, porque de momento es la parte neuronal la que influye en el cuerpo. Pero vamos a tener también otro estadio, que es el estadio somatoneural. El estadio somatoneural es cuando pasamos de que solamente es el cerebro el que está condicionando la postura, a cuando el tejido miofascial, y a nivel también de articulación, ya hay rigideces que están condicionando la postura de la persona. Lógicamente el paso del estadio neurosomático al estadio somatoneural es progresivo y depende fundamentalmente del tiempo. Ya lo veremos en detalle cuando hablemos de la cadena neuronal y la cadena miofascial. Pero básicamente son estas 4 preguntas las que nos tenemos que hacer. Vamos a la parte práctica. Mismo caso, detección. ¿Qué hemos encontrado para decir que la pelvis estaba retrovertida y estaba adelantada respecto al polígono de sustentación? Pues en primer lugar hemos visto un trocánter mayor por delante de la línea de plomada. Ya veremos en detalle, pero en este caso la línea de plomada la vamos a levantar desde la articulación calcáneo-cuboidea. Básicamente es localizar la parte anterior del maleolo del peroné, localizar la estiloides del quinto metatarsiano y justamente a mitad de recorrido, en la mitad, ahí levantamos una línea vertical hacia arriba. Y vamos al trocánter mayor. Cuando el trocánter mayor está dentro de esa línea, la pelvis estará equilibrada. Cuando está por delante, estará adelantada. Es muy raro encontrarla por detrás. Pero también puede haberse, no podemos ir con prejuicios. Bien, a partir de ahí tenemos trocánter mayor por delante de la línea de plomada. Hemos visto que las espinas iliacanteros superiores están ligeramente más altas que las 6. Y además vamos a tener la suerte de tener un ángulo. Y es el ángulo sacrovertical, ya lo veremos. Ese ángulo sacrovertical tiene que estar entre 15 y 25 grados, es lo que se considera normal. Cuando está por debajo de 15 grados se considera que hay o puede haber una retroversión de la pelvis. Cuando vamos juntando elementos de detección, pues al final la suma nos hace decantarnos pues, una pelvis anteversión o una pelvis retroversión, una pelvis centrada o una pelvis adelantada. Entonces, hemos visto esto en el paciente. Solamente lo hemos visto, no lo estamos analizando todavía, simplemente lo hemos detectado y ya está. Vamos al siguiente paso, y vamos a analizarlo, vamos a ir por partes, ¿de acuerdo? Vamos a región de la pelvis otra vez,
La pelvis está adelantada, está en retroversión. Bien, análisis. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son los músculos inductores? Los músculos que inducen el desequilibrio. Y vamos a diferenciarlos en dos, primarios y secundarios. Los primarios son aquellos que claramente, por su anatomía, por su situación anatómica en relación a la articulación de la cadera, están más propensos a inducir el desequilibrio. No quiero que entremos en comparación ahora con lo que habéis dicho o con lo que no, simplemente os informo de cuáles son. Glúteo mayor, fibras posteriores del glúteo medio, piramidal, géminos y obturador interno. Son los más importantes. Hay otros que son secundarios, pueden participar, pero no son los más importantes. Recto del abdomen y oblicuo mayor. Vamos a los músculos frenadores. Es decir, el desequilibrio está intentando ser equilibrado. ¿Por quién? Por unos músculos que intentan frenar el desequilibrio. Frenadores, reequilibradores, como lo queramos llamar. Primarios y secundarios. Primarios, psoas ilíaco, glúteo menor, fibras anteriores del glúteo medio, aductor menor y medio. Secundarios, porción proximal del recto anterior del cuádriceps, tensor de la fascia lata, recto anterior y saltorio. Esta es la situación anatómica. ¿Cuál es la situación articular? Pues habría que analizar en particular en la región que nosotros queramos analizar, que entendemos que será la región donde el paciente tiene síntomas. Este es el análisis que vamos a hacer. Lo hemos hecho a nivel de la pelvis, pero veremos que vamos a hacer el mismo análisis con las rodillas, con la pelvis, con la zona lumbar, dorsal, cervical y la cabeza. Tanto en el plano sagital como en el plano frontal. Y veremos también con algunos test que vamos a trabajar también sobre el plano de las rotaciones, pero ahí fundamentalmente lo trabajaremos cuando hablemos de escoliosis, que no sé si vamos a llegar hasta tal profundidad. Bien, visto esto, básicamente tenemos que entender que cuando lleguemos al punto de conocimiento suficiente, seremos capaces de analizar cualquier morfotipo, cualquier tipología, cualquier postura que tengamos delante. Incluso cualquier movimiento, ya veremos los movimientos que analizaremos, son limitados, porque van a estar relacionados con los movimientos que la persona con más frecuencia hace en su vida, que son universales, ya los analizaremos, pero lo importante es que seremos capaces de analizar todo lo que estamos viendo aquí. Y por lo tanto, ser capaces de, por deducción, generar hipótesis de predisposición, es decir, aquí están predispuestos cada uno de ellos. Y por lo tanto, esto nos va a permitir acompañar a la persona de forma más eficiente hacia una mejor alineación y por lo tanto hacia una disminución en sus predisposiciones o hacia un alivio en su patología. ¿Por qué? Porque en primer lugar vamos a saber qué liberar, qué estirar, qué relajar, que sean los músculos inductores. En segundo lugar, vamos a saber qué estimular y con qué finalidad. Es decir, hay músculos que están intentando frenar el desequilibrio, que tienen el potencial de reequilibrar, de acercar a la persona a una mejor alineación y hay que estimularlos adecuadamente. Vamos a saber qué Vamos a saber qué movilizar, qué flexibilizar y en qué dirección y con qué objetivo. El análisis articular nos va a permitir tener un conocimiento más profundo de qué es lo que qué es lo que pretendemos hacer a nivel articular. En cuarto lugar, vamos a saber qué reeducar y con qué objetivo. ¿Por qué vamos a saber qué reeducar? Porque lo hemos detectado lo que está mal. Y sabemos además hacia dónde tenemos que llevarlo, porque tenemos una referencia de normalidad. Y en quinto lugar, vamos a saber cómo hacerlo. Os enseñaré estrategias de reeducación muy sencillas, que de una manera simple ayudan a la persona a que progresivamente tome conciencia y tenga la posibilidad de mejorar su alineación hasta donde sea posible. Así que bueno, espero que os haya ordenado. Yo creo que con esto hemos hecho un mapa general de hacia dónde vamos. Quedan algunos conceptos teóricos, pero quería que dierais el esquema general del método y hacia dónde nos dirigimos. ¿De acuerdo? Un saludo a todos y poco a poco vamos avanzando.